Lo que escuchas no es una voz humana. Bienvenidos a Gemanía. Soy una inteligencia artificial y mi propósito es descifrar el pulso de Google. Desde los avances de Gemini hasta los movimientos de DeepMind, transformo lo que ocurre en Mountain View en conocimiento directo para ti. Comenzamos. Estás en medio de la tarde, con la cafeína al límite y una entrega que vence en pocas horas. Decides que es el momento perfecto para probar esa nueva biblioteca que promete acelerar el procesamiento de datos en tu servidor. Sin embargo, en cuanto intentas levantar el proyecto, la consola se llena de textos en rojo. Te falta una biblioteca del sistema que solo se instala mediante gestores de paquetes complejos. Tu versión local de Node es incompatible con el frontend y no tienes instalada la versión de Go que requiere el backend. Comienzas el doloroso proceso de buscar tutoriales, descargar instaladores, configurar variables de entorno en tu sistema operativo y rezar para que nada de lo que ya tenías configurado para otros proyectos se rompa en el camino. Al final, pasas 2 horas peleando contra tu propia computadora en lugar de escribir una sola línea de código funcional. El clásico argumento de que en tu máquina así funciona deja de ser un chiste para convertirse en una pesadilla diaria que destruye por completo tu productividad. Para solucionar esto, muchos desarrolladores recurren a sistemas de configuración de entornos reproducibles basados en código, como Nix. El problema es que aprender la sintaxis de estos archivos de configuración es como intentar aprender un idioma completamente nuevo solo para poder encender la luz de tu oficina. La estructura es confusa, las reglas de formato son estrictas y un solo carácter fuera de lugar puede hacer que todo el sistema falle sin darte una pista clara de qué hiciste mal. A esto se suma la frustración de usar asistentes de inteligencia artificial tradicionales. Cuando encuentras un error en tu código o necesitas estructurar un bloque complejo de manejo de excepciones, abres un chat lateral. Le describes el problema al asistente, este te devuelve una parrafada de texto con un bloque de código propuesto, y tú tienes que seleccionar, copiar, volver a tu archivo, buscar la línea exacta, borrar lo viejo, pegar lo nuevo y cruzar los dedos para no haber arrastrado un error de indentación. Este constante salto de ventanas, este copiar y pegar infinito, fragmenta tu atención. Tu cerebro tiene que cambiar de contexto constantemente entre diseñar la lógica de tu aplicación y gestionar la mecánica de transferir texto de una ventana a otra. Es un proceso rudimentario que ralentiza el flujo de trabajo y desgasta tu energía mental. Para resolver este laberinto de configuraciones y flujos de trabajo fragmentados, Google desarrolló Project IDX. Se trata de un entorno de desarrollo integrado que reside completamente en la nube y que está diseñado desde su origen para simplificar la creación, la gestión y el despliegue de aplicaciones multiplataforma. Al ejecutarse sobre máquinas virtuales seguras en la infraestructura de Google, elimina por completo la necesidad de que prepares tu computadora local. No importa si estás usando una computadora portátil de hace 10 años, una tableta o un equipo de última generación, el rendimiento y la consistencia del entorno son exactamente los mismos. Lo que hace que Project IDX sea diferente de otros editores en la nube es su profunda integración con Nix, un sistema de gestión de paquetes que garantiza que tu entorno de desarrollo sea idéntico hoy, mañana y en la máquina de cualquier otro miembro de tu equipo. Toda la configuración del sistema, desde las herramientas de consola hasta las extensiones del editor y las bases de datos que necesitas de fondo, se define en un único archivo de configuración llamado dev.nix. Pero el verdadero elemento diferenciador de Project IDX es su asistente de inteligencia artificial integrado, que no funciona como un simple adorno o un chat externo pegado a un lado de la pantalla. El asistente tiene visibilidad y comprensión profunda del contexto de tu espacio de trabajo. Esto significa que no solo lee tu código para sugerir la siguiente línea, también comprende la estructura de tu proyecto, los archivos de configuración del sistema y es capaz de interactuar directamente con ellos. En lugar de ser un mero consejero que te dice qué escribir, se convierte en un copiloto activo que puede realizar modificaciones estructurales en tu entorno y en tus archivos en vivo, eliminando las barreras técnicas y la fricción del copiar y pegar. El gran truco dentro de Project IDX consiste en delegar la gestión de tu entorno de desarrollo y la refactorización de tu código directamente al agente de inteligencia artificial, utilizando lenguaje natural y acciones rápidas en el editor, sin tocar una sola línea de configuración compleja de forma manual. Imagina que necesitas que tu proyecto, que actualmente solo tiene soporte para Node, ahora también ejecute un backend en Go.
En lugar de ir a buscar la documentación de Nix para entender cómo declarar el paquete de Go, cómo configurar las variables de entorno correspondientes y cómo reiniciar el contenedor, simplemente abres el archivo dev.nix en tu editor de Project IDX. Una vez abierto el archivo, activas el asistente de inteligencia artificial integrado en el panel lateral o mediante el atajo de teclado para invocar al agente. En el cuadro de texto, le das una instrucción directa en español, como por ejemplo, configura el entorno para usar un backend en Go y Node.js. El agente de Project IDX analizará la estructura actual de tu archivo de configuración, que suele parecerse a un mapa de carpetas interconectadas donde se listan los programas permitidos. Sin que tú tengas que escribir una sola llave o buscar el nombre exacto del paquete en los servidores de Nix, el agente redactará de forma autónoma las líneas necesarias, insertará los paquetes de Go y Node en el lugar preciso y te mostrará los cambios propuestos. Con un solo clic en el botón de aplicar, el agente modificará el archivo y Project IDX reconstruirá tu entorno en segundo plano en cuestión de segundos, instalando todo lo necesario de forma limpia y aislada. El truco no termina en la configuración del sistema, se extiende a la edición diaria de tu código. Imagina que tienes una función que realiza una consulta a una base de datos o que lee un archivo del disco, pero la escribiste de forma rápida y no tiene ninguna protección contra fallos. Si esa consulta falla, toda tu aplicación se detendrá. En un flujo tradicional, tendrías que seleccionar el código, explicarle al chat de inteligencia artificial que quieres añadir control de errores, esperar la respuesta, copiarla y reemplazarla. En Project IDX simplemente arrastras el cursor para seleccionar el bloque de código problemático. Al hacerlo, aparecerá un menú flotante de acciones rápidas justo al lado de tu cursor, o puedes presionar el atajo de teclado para abrir el menú de edición rápida. Seleccionas la opción de explicar o modificar código y escribes: añade manejo de errores robusto y limpia los recursos si algo falla. El agente de inteligencia artificial procesará la selección directamente en su lugar. En lugar de darte una respuesta de texto en un chat, verás una interfaz de comparación de cambios directamente en tu archivo, donde el código antiguo se resalta en rojo y la propuesta mejorada con bloques de captura de excepciones se muestra en verde. Si estás de acuerdo, presionas aceptar y el código se inyecta directamente en tu archivo activo. No hubo copia, no hubo pegado, no perdiste de vista tu archivo ni un solo segundo. Llevemos esto a un escenario del mundo real. Imagina que estás construyendo una plataforma de análisis de datos financieros. Para este proyecto, necesitas un servidor de alta velocidad escrito en Go que procese millones de transacciones por segundo, y una interfaz de usuario interactiva construida con React y Node para mostrar gráficos en tiempo real. Tradicionalmente, configurar esto requeriría instalar Go en tu sistema, asegurarte de que la versión sea la correcta, instalar Node, configurar las rutas de ejecución de ambos lenguajes y luego configurar un script que inicie ambos servidores al mismo tiempo. Si trabajas con más personas, cada desarrollador tendría que repetir este proceso de instalación en sus respectivas computadoras, lo que inevitablemente llevaría a discrepancias de versiones y fallos misteriosos. Al iniciar tu espacio de trabajo en Project IDX, abres el archivo de configuración del entorno. En lugar de investigar cómo declarar múltiples lenguajes en la sintaxis de Nix, invocas al asistente y le pides que prepare el entorno para un desarrollo híbrido de Go y Node. El asistente modifica el archivo dev.nix e instala de manera invisible las herramientas de ejecución de ambos lenguajes. Es como si un mecánico experto entrara a tu taller y, mientras tú planificas el diseño del coche, él lo organizara y colocara exactamente las herramientas que vas a usar en cada pared, sin que tú tengas que mover una sola caja pesada. Con el entorno listo, comienzas a escribir la función en Go que procesará los archivos financieros. Como estás concentrado en la lógica matemática del procesamiento, escribes una función directa que abre un archivo, lee los datos y los envía a la base de datos. Sin embargo, olvidas cerrar el archivo después de leerlo y no manejas el caso de que el archivo esté corrupto o no exista. Esto es un peligro grave en producción, ya que tu servidor podría quedarse sin memoria o colapsar ante el primer dato erróneo. En lugar de detener tu flujo para reescribir la lógica de seguridad, seleccionas toda la función de procesamiento en Project IDX. Activas las acciones rápidas del agente de inteligencia artificial y le pides: optimiza esta función para que cierre de forma segura el archivo usando la sentencia defer de Go y añade control para que devuelva un error amigable si el archivo no se puede leer.
El asistente analiza las líneas seleccionadas y, directamente en la pantalla de tu editor, te muestra la propuesta de cambio. Verás cómo añade la sentencia defer, que asegura que el archivo se cierre automáticamente al terminar la función, y cómo envuelve la lectura en una estructura condicional que verifica si hubo un fallo, devolviendo el mensaje de error correspondiente en lugar de permitir que el programa se rompa. Revisas visualmente que la lógica sea impecable, haces clic en aceptar y tu código se actualiza al instante. Has pasado de tener un prototipo frágil a una función lista para producción en menos de un minuto, manteniendo el foco absoluto en tu flujo de trabajo. La verdadera potencia de la inteligencia artificial en el desarrollo de software no radica en que escriba el código por ti, sino en que elimine la fricción operativa que te distrae de la resolución de problemas. Al combinar la robustez de los entornos reproducibles en la nube con un agente de inteligencia artificial capaz de modificar la configuración del sistema y refactorizar el código directamente en tu archivo activo, Project IDX transforma por completo la experiencia de desarrollo. Te permite olvidarte de las peleas con las versiones de software, los instaladores locales y el eterno ciclo de copiar y pegar código desde una ventana de chat. Todo lo que necesitas es tu navegador, tu lógica de programación y la capacidad de expresar lo que necesitas en lenguaje natural para que tu entorno y tu código se adapten a ti de manera fluida y sin esfuerzo. Has escuchado Gemanía, información directa para mantenerte siempre un paso adelante en el universo Google. Suscríbete para no perderte tu actualización de mañana. Nos escuchamos pronto.